La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Seguimos en este tiempo hermoso del Adviento. Estamos iniciando nuestro año litúrgico y por eso es hermoso ver cómo la Iglesia nos va promoviendo a generar un nivel de conciencia grande sobre la trascendencia de prepararnos, de darnos cuenta que necesitamos esa cercanía con la iglesia, porque la cercanía con la iglesia es la cercanía con Jesús. Hoy voy a hablar acerca de 4 pilares fundamentales del Adviento. 4 pilares. Los pilares son aquellos que sostienen una construcción. Estamos construyendo nuestra vida, el Espíritu Santo nos va animando, pero también hay que saber entender que a nosotros nos corresponde también tomar decisiones, también involucrarnos en este camino de la fe. Hablar de estos 4 pilares es pensar en cada uno de estos pilares en este tiempo del Adviento como una riqueza para poder madurar más a nivel espiritual. Pero tomemos un texto de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, el capítulo 13 de la carta a los Romanos, versículos del 11 al 14. San Pablo nos dirá lo siguiente, preste atención. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como a plena luz. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, dice Pablo, versículo 14, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso texto, ¿no? Nos sirve como preámbulo, como base bíblica para estos 4 pilares del Adviento. Una breve reflexión del texto. ¿En qué tiempo vivimos actualmente? Pensemos un poco las consecuencias de las situaciones a razón de las elecciones que vivimos. Tomemos en cuenta el tiempo en que vivimos. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está la situación de vida familiar? ¿Cómo está la realidad social? O sea, tomemos en cuenta todas estas realidades. Pero luego es una invitación a levantarnos del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros. Por muy mal que aparentemente están las cosas, el Señor no nos abandona, el Señor no nos deja. La noche está avanzada, dice San Pablo, pero que tenemos que también nos invita a despojarnos de las obras de las tinieblas, la manipulación, la mentira, la corrupción, la traición, tantas cosas que el ser humano alimenta, desarrolla y que cree que es normal. Y luego también nos da como un planteamiento de alguna, perdón, como un listado de ciertas cosas que hay que tenerle mucho cuidado. Comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, rivalidades, envidias. Imagínese usted, hagamos un inventario. Comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, rivalidades, envidias. Pensar un poco en esto. Y luego al final San Pablo nos invita a revestirnos del Señor Jesús, a revestirnos de Él. Y para poder revestirnos de Él hay que entender que el tiempo del Adviento es un tiempo de preparación. Tengo que poner en orden mi vida.
Y por eso voy a comenzar con el primer pilar. ¿eh? El primer pilar es la esperanza, la virtud de la esperanza. La esperanza está centrada en celebrar el nacimiento de Jesús, como también en prepararnos a la espera de la venida definitiva de Jesucristo. Entonces, la esperanza, esa virtud teologal, consiste, en primer lugar, a aspirar a la vida eterna. La esperanza nos hace ver que el camino hacia la vida eterna es Jesucristo. La esperanza nos promueve a la felicidad en el reino de los cielos. Queremos estar con Jesús. Donde esté mi Padre y yo, ahí estará mi servidor, dice Jesús. Entonces, aspiramos a esa felicidad del reino, donde no hay tristeza, no hay ni dolor. Aspiramos a eso. Confiamos también en la esperanza, las promesas de Cristo, las promesas de Cristo. Confiamos en esas promesas del Señor. Y confiamos también en el auxilio del Espíritu Santo. San Pablo es un hombre de esperanza y Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, el versículo 5 dice y comienza diciendo, la esperanza no falla. Repito, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, la esperanza no falla porque Dios no se equivoca, porque el Señor no nos traiciona, porque el Señor no nos miente, como algunos hacen en la política, los empresarios, los dirigentes laborales también, o sea, en los gremios. Y es ahí donde entender que la esperanza es la luz que nos guía, porque la esperanza es la que nos hace caminar. La esperanza nos lleva a prepararnos en el Adviento. La esperanza nos promueve a confiar en Dios. La esperanza nos dice que la esperanza impulsa a cada uno de nosotros a buscar la transformación de las realidades sociales. Es la esperanza. El otro día, compartiendo con un grupo de oración de hombres, decía uno de ellos, mire, porque yo les hablaba de compartir con los pobres, y que los pobres no solamente hay que pensar en los pobres en Navidad, sino promover la dignidad humana. Me decía uno, pero hay pobres, me decía que realmente nosotros, dice, vamos a veces y damos un sanguchito, damos una tacita de café, un pan, algo, y hay pobres que dicen, y esto es lo que me da, y se lo tiran. Y yo le decía, y otros hermanos le decíamos, pero esa es la minoría, esa es la minoría. Quizás de 20, uno que hace eso, pero esa es la minoría. Pero la mayoría te acoge. Entonces, la esperanza nos tiene que promover a darnos cuenta que la sociedad puede cambiar, que podemos tener un mejor gobierno, que se puede legislar de mejor manera, que se puede impartir la justicia de mejor forma. La esperanza nos lleva a eso. La esperanza nos promueve a la paz, al respeto, a la justicia. Entonces, la esperanza es el primer pilar del Adviento. La esperanza es más que una simple o un simple deseo o expectativa, ¿no? La esperanza es una sólida confianza en las promesas del Señor. Por eso Pablo dirá, comprendan en qué momento, en qué tiempo estamos. Ya es hora de despertar. Y aquí viene el signo de esperanza. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. O sea, Pablo es un hombre de esperanza. Este pilar primero del Adviento es pensar un poco en nosotros, pensar un poco en cómo cultivamos la esperanza, cómo acrecentamos la esperanza, porque la virtud de la esperanza nos ayuda a encontrar sentido y propósito
a cada experiencia. Nos lleva a encontrarle sentido y propósito a una enfermedad, a una crisis económica, a una situación de desempleo, a un duelo, a un divorcio, a una ruptura sentimental, a una pérdida del trabajo. La esperanza nos va promoviendo, entonces nos ayuda a encontrarle sentido. ¿Por qué? Porque depositamos toda nuestra confianza en Dios. Recuerde que la esperanza es una virtud teologal, no es una virtud humana. La esperanza. La esperanza nos impulsa, nos anima a creer en que las cosas pueden mejorar, que las cosas pueden ser diferentes. Por eso siempre, siempre, siempre es básico, mire, en el ámbito social, especialmente en la política partidista, lamentablemente, lo que menos se ha promovido, lo que menos se promovió fue esperanza. Fue más ataques, insultos, ofensas, y quizás todavía se siguen dando. Y somos nosotros entonces los que tenemos que promover esperanza, especialmente en nuestros hogares. Nuestra forma de dialogar debe de transmitir esperanza. Y por eso es hermoso ver como dice el adagio popular, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, el primer pilar, la esperanza. Segundo pilar, la paz. La paz. Puede usted buscar en el Antiguo Testamento el libro del profeta Isaías, el capítulo 9, versículos del 5 y 6 por ahí, cuando dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé hará eso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús es el príncipe de paz. ¿A quién se refiere el profeta Isaías? A Jesucristo. Nosotros estamos llamados a entender que la paz no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos. La paz empieza en el corazón, empieza en nuestro mundo interior. Y todo aquel que busca ser gestor de la paz está llamado también a promover la reconciliación. Por eso es importante lo que estamos viviendo. Por eso es importante. Porque el egoísta, el prepotente, el autosuficiente no busca la reconciliación, busca imponerse, se burla de los que perdieron, se mofa, manipula. Esa es la realidad. Por eso la paz es un compromiso por la armonía. Comencemos en casa. Comencemos en casa cultivando esa paz, comencemos en casa enriqueciendo esa paz, comencemos en casa. Ese compromiso de que en este hogar, en esta casa, vamos a procurar la armonía, desde el respeto, desde el ser justo, desde tener la capacidad de escuchar al otro, de apoyar al otro, de respetar la opinión del otro. La paz propicia una armonía profunda. Imagínate tú cuando hay paz en un matrimonio. Cuando hay paz en un matrimonio hay concordancia, nos relajamos los dos, podemos dialogar, podemos disfrutar del momento. Pero cuando no hay paz, hay un distanciamiento, hay una actitud de rivalidad. Por eso la paz es un estado interior de tranquilidad. Cuando Jesús resucita, dice, la paz sea con ustedes. ¿Por qué Jesús dice al resucitar que lea el Evangelio de Juan al final, los discípulos están con miedo, encerrados, y Jesús se presenta y dice, la paz sea con ustedes? Porque estaban en un mundo de intranquilidad, de zozobra, de miedo. Hoy también lo estamos. Hoy también. Hoy también lo estamos. Algunos lo están a razón de quién ganó las elecciones, a razón de cómo se está componiendo o se ha compuesto el Congreso, a razón de
de todo este ambiente político que muy malsano, realmente, lo tengo que decir así con todo respeto, no hay político de carreras. O sea, no, 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 estos son oportunistas, ¿no? O sea, y darnos cuenta que lo que el mundo necesita, lo que hoy necesita la sociedad, son personas que transmitamos paz, que promovamos la reconciliación, que seamos coherentes. Por eso la paz siempre nos va a llevar a liberarnos de los rencores, de las tensiones, a liberarnos de todo esto, a buscar soluciones para vivir en armonía, para llegar a acuerdos de convivencia, acuerdos de una convivencia a nivel social, acuerdos de una convivencia familiar. Entonces, el segundo pilar es la paz. Vayamos al tercer pilar. El tercer pilar es la alegría. Imagínese usted la alegría en este tiempo. Algunos quizás, a razón de toda esta situación tremenda de la política partidista, de la crisis económica, de las malas ventas que han habido y todo esto, lo que menos hay es alegría. Pero San Pablo nos dirá en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos propone esto. Dice, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Estar alegres. Pero San Pablo nos da una diferencia, que el sentido de la alegría para este tiempo del Adviento no es quien ganó, no es esto, no es lo que prometen, no es lo que no. El sentido de la alegría no está si te dieron un bono extra, si tienes la capacidad de dar la prima de una casa. El sentido de la alegría no está ahí. El sentido de la alegría está en el Señor. Entonces San Pablo nos propone aprender a vivir la alegría desde la dimensión espiritual. La alegría desde la dimensión espiritual. ¿Eh? Por eso el tercer domingo del Adviento se llama el domingo del Gaudete, el domingo del regocijo, el domingo de la alegría. ¿Eh? ¿Eh? El domingo del gozo, de la alegría. La alegría que tiene que ser, de la perspectiva espiritual, no fundamentada por razones materiales, sino por la promesa de Dios que se hace realidad. Y esa promesa de Dios es Jesucristo. La alegría del Adviento la tenemos que aprender a ver como la alegría espiritual. La alegría espiritual porque el Señor ya está próximo. ¿Eh? Alégrense, dice, estad siempre alegres, dice Pablo. ¿Eh? Estad siempre alegres en el Señor. No en mi realidad, no partiendo la alegría porque estoy enfermo, no, pero si aprendo a vivir mi enfermedad desde el Señor, desde mi fe, pues va a venir la alegría del Espíritu. Esta crisis económica, esta situación de duelo, si la aprendo a colocar en las manos del Señor, el Señor me va a dar esta alegría. Porque la alegría espiritual, la alegría en el Señor está arraigada en la gratitud y en el amor. La alegría en el Señor está arraigada en la gratitud y el amor. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver qué tan agradecidos somos. ¿Cómo estoy yo en relación con la gratitud? Con las personas que me rodean, primero con Dios. Y luego, ¿de qué manera amo yo? ¿Cómo revelo ese amor? Entonces, la alegría nace de la certeza del Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. De ahí surge la alegría. El Señor está conmigo. El Señor me acompaña. ¿Eh? Por eso la alegría en esta perspectiva del Adviento nos promueve a apreciar, a valorar esas pequeñas cosas, esas pequeñas, por decir así, bendiciones de Dios que nos da en la vida. Esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos. Nos anima la alegría a ver la vida desde una perspectiva diferente, no como una calamidad, no como una situación horrible, no, 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 no. Nos enseña a ver la vida con ojos de niño, con transparencia, ¿eh?
a redescubrir el sentido, por ejemplo, del asombro. Yo creo que hemos perdido el sentido del asombro. No sé si usted lo perdió a razón de los resultados de las elecciones, el sentido del asombro, o lo recobró. Eso depende de la perspectiva que usted tenga o los intereses políticos que usted haya tenido. La alegría del Adviento nos llama a cada uno de nosotros como creyentes a ser portadores de felicidad, a transmitir paz, a ser gestores de justicia, de solidaridad, a ser gestores de promover la dignidad del ser humano. Y el último pilar del Adviento es el amor. El amor. ¿Por qué el amor? Porque bien lo dirá San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? El pilar último es el amor. El inmenso amor de Dios revelado en Jesucristo. Ese inmenso amor de Dios que llenó a la Virgen María y que también llenó a San José para caminar junto con Jesús y educarlos humanamente. Ese inmenso amor de Dios se nos da a cada uno de nosotros. Hoy necesitamos de ese amor de Dios. Honduras necesita de ese amor de Dios. La familia hondureña necesita de ese amor de Dios. Porque el amor de Dios nos motiva a ir hacia el otro, a respetar al otro, a valorar al otro. Me llamó la atención un video que vi en relación a un accidente que ocurrió semanas atrás, antes de las elecciones, donde pues una buena gente de una familia murió a razón de un accidente de un camión, ¿no? Que perdió los frenos y todo lo demás. Pero me llamó la atención algo que vi un video cuando están en el hospital, que esta gente iban a una concentración, entiendo, de un partido político, pero me llamó la atención ver en un video en el hospital en emergencia a un hombre que movía una silla de ruedas para que pusieran a uno de los heridos, que era contrario, andaba con una camisa de un partido político contrario. El amor nos mueve a no ver al otro como contrario, como un enemigo. Te ayudo, te apoyo. Yo creo que ese es el desafío más grande que tiene esta nación a razón de cómo han quedado los resultados de las elecciones. No ver al otro como enemigo, no ver al otro como un maldito. No. El amor de Dios nos lleva a la misericordia. Me impresionó ver que el hombre tenía una camiseta ahí, decía ahí el partido político y todo, y andaba y lo suben y él lo lleva. Eso es un sentido. El amor es la esencia del Adviento. El nacimiento de Jesús, queridos hermanos y hermanas, es la manifestación más pura del amor divino, del amor de Dios para con cada uno de nosotros, para con la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor sin límites, es un amor que acepta al otro, que acoge a todos sin juzgar a nadie. Es un amor que expresa ante las acciones cotidianas y ahí está presente el amor. Es un amor de compromiso, es un amor de entrega, es un amor que se manifiesta como respuesta. Pensar en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, es pensar en un Dios que es amable, en un Dios que escucha, en un Dios que es capaz de perdonar, en un Dios que nos acepta tal y como somos, en un Dios que aspira a salvarnos. Por eso, este pilar es importante para nuestra vida, porque el amor nos impulsa a ver más allá de las diferencias, más allá de los credos religiosos, más allá del punto de vista, más allá. Tengo que aprender a ver al otro en su ser de persona. El amor me lleva a eso. El amor me lleva a ver al otro que aunque no piense igual que mi persona, que aunque no cree en el Dios que yo creo, pero no es mi enemigo, no es mi enemigo. Entonces, este último pilar
nos tiene que impulsar a nosotros a vivir el Adviento de una manera más intensa. Espero que lo que he compartido hoy contigo te ayude plenamente a vivir tu vocación en este tiempo del Adviento asumiendo estos 4 pilares: la esperanza, la paz, la alegría, el amor. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.